Bueno, vamos a continuar el análisis financiero mediante el cálculo de los ratios. Esto nos va a permitir medir la capacidad de pago de la empresa en el corto plazo, es decir, si su estructura de activo va a generar la suficiente liquidez para poder hacer frente al pago de todas las deudas con un vencimiento en el corto plazo. Para ello utilizaremos los ratios financieros de corto plazo, en los que básicamente utilizaremos tres: el ratio de tesorería inmediata, el ratio de tesorería ordinaria o acid test y el ratio de liquidez. Comenzaremos el análisis con el ratio de tesorería inmediata. El ratio de tesorería inmediata lo que hace es comparar dos magnitudes: el efectivo con el pasivo corriente. Por lo tanto, consistirá en hacer un cociente entre ambas magnitudes y el resultado que obtengamos nos medirá la capacidad inmediata de pago que tiene la empresa, es decir, la cantidad de euros de disponibilidad inmediata de las que dispone la empresa por cada euro de deuda en el corto plazo. El análisis de este ratio nos tiene que dar un resultado que debería de estar comprendido en un intervalo entre 0,2 y 0,4. Es decir, disponer entre 0,2 y 0,4 euros por cada euro de deuda en el corto plazo. En este caso, estaríamos hablando de una situación de capacidad de pago normal, en la que no existirá ningún problema financiero para hacer frente al pago de las deudas. Pero, ¿qué sucede si el resultado es inferior a 0,2? En el caso de que el resultado nos dé inferior a 0,2, lo que nos está indicando este ratio es que quizás esta empresa va a tener una tesorería insuficiente para hacer frente al pago de las deudas de forma inmediata, es decir, los vencimientos más próximos de la deuda quizás no pueda llegar a pagarlos. Para ello, para solucionar este problema, debería de convertir en liquidez otras partidas del activo corriente, básicamente deudores o existencia. En el caso de que el resultado fuera superior a 0,4, nos está indicando una gran estabilidad financiera, pero consideramos que es excesivo. No es necesario tener esa gran cantidad de dinero en efectivo o en tesorería, puesto que esto lo que está indicando es que existen recursos ociosos que al final dañarán la rentabilidad de la empresa, puesto que la empresa lo que podría hacer con estos recursos es invertirlos para generar mayor rentabilidad. Si lo aplicamos al ejercicio, el efectivo son 18.000 y lo dividiremos por el importe del pasivo corriente, que en el ejercicio son 34.000. Esto nos dará un resultado de 0,5294 euros. ¿Qué nos está diciendo? La cantidad de euros que disponemos de forma inmediata para hacer frente al pago de las deudas en el corto plazo. Por cada euro que debemos en el corto plazo, disponemos de manera inmediata de 0,5294 euros. Como hemos analizado anteriormente, esto supone que va a estar por encima de ese intervalo que hemos considerado normal, es decir, es superior a 0,4. Y si bien desde un punto de vista financiero esta es una situación excelente, desde un punto de vista global de la empresa diremos que es excesivo y que plantea la existencia de recursos ociosos que probablemente dañen la rentabilidad de la empresa. Vamos a continuar el análisis financiero al corto plazo mediante el análisis del ratio denominado ratio de tesorería ordinaria o acid test. Con este ratio lo que tenemos que calcular los euros que tenemos disponibles de forma inmediata o para su cobro por cada euro que tenemos de deuda en el corto plazo. Para ello lo que hacemos es comparar el efectivo, cantidad de euros disponibles de forma inmediata, puesto que ya es tesorería líquida, más el conjunto de deudas o derechos de cobros que tenemos sobre clientes o deudores y compararlo con el total de las deudas de las que tenemos a corto plazo. Así hallaremos el número de euros
tanto de liquidez como de deudas, por cada euro que debemos en el corto plazo. El resultado debe ser un resultado comprendido entre 0,75 y 1. Por lo tanto, aquí, igual que en el ratio anterior, nos podemos encontrar con tres situaciones. La primera es que el resultado esté comprendido en este intervalo. En ese caso, estamos en una situación normal, en la que la empresa no debería de tener ningún problema para el pago de las deudas en el corto plazo. Si el resultado fuera inferior a 0,75, nos encontraríamos con una situación en la que la empresa va a tener una capacidad de pago insuficiente, y esto le puede generar problemas para hacer frente al pago de las deudas en el corto plazo. Esto puede llegar a suponer ya en este ratio que la empresa, si esta situación se agrava o el ratio es muy bajo, que la empresa pudiera tener que entrar en concurso de acreedores. La tercera situación sería que el resultado no salga mayor que 1. En este caso, nuevamente la situación financiera va a ser excelente, pero claro, va a ser también excesiva, con lo cual esto puede generar la existencia de recursos ociosos en la empresa y que esa empresa podría dedicar esos recursos a realizar otras inversiones que aumentaran la rentabilidad de la empresa. Por lo tanto, financieramente es noticia excelente, pero de forma global podríamos decir que existen recursos ociosos que dañarán la rentabilidad futura de la empresa. Bueno, vamos a calcularla para el ejercicio. En este caso tendríamos que el efectivo son 18.000, que los deudores tienen un importe de 1.500. Lo compararemos con el pasivo corriente, y obtenemos que el valor de este ratio es de 0,5735. ¿Qué supone esto? Que si el resultado tendría que estar comprendido entre 0,75 y 1, estamos frente a un resultado en el cual vemos que es inferior a 0,75. Por lo tanto, el comentario que tendremos que hacer es que esta empresa tiene insuficiencia de recursos para hacer frente al pago de las deudas en el corto plazo de forma ordinaria, y que en un momento dado podría conducir a que la empresa tuviera que declararse en concurso de acreedores. Por lo tanto, problema, porque es inferior al ratio, al intervalo que nos propone el ratio, y por lo tanto estamos hablando de insuficiente capacidad para hacer frente al pago de las deudas en el corto plazo, y que esta situación podría llegar a conducirnos a concurso de acreedores. Continuamos el análisis financiero a corto plazo con el cálculo del ratio de liquidez o solvencia en el corto plazo. En este caso lo que haremos ya será comparar las tres partidas que componen el activo corriente. Recordamos, el activo corriente estaba compuesto de tres partidas: el efectivo, los deudores y las existencias, y la compararemos mediante un cociente con el pasivo corriente. Intentamos determinar la capacidad de pago que tiene la empresa para hacer frente a las deudas en el corto plazo. Por lo tanto, el resultado que obtengamos será el número de euros de que la empresa puede transformar en liquidez en el corto plazo por cada euro que tiene de deuda en el corto plazo, que es la totalidad del activo corriente comparada con el pasivo corriente. En este caso, según los datos de nuestros intervalos, tenemos que el resultado debería ser un resultado comprendido entre 1,5 y 2. Sería el resultado que consideraríamos normal. Recordamos que el resultado que consideramos normal quiere decir que financieramente esa empresa no debería de tener ningún problema para hacer frente al pago de las deudas en el corto plazo. En el caso de que el resultado fuese mayor a 2, quiere decir que esta empresa dispone de una gran liquidez o solvencia a corto plazo y será un resultado excelente desde el punto de vista financiero. Pero recordamos
que podríamos considerarlo excesivo, ya que supone la existencia de recursos ociosos. Quiere decir que la empresa podría aumentar su rentabilidad empleando estos recursos y por lo tanto así mejorar la rentabilidad que obtiene en el desarrollo de sus actividades. Pero si el resultado fuera inferior a lo que proponemos en ese intervalo, nos encontraríamos con que la empresa no tiene liquidez suficiente para hacer frente al pago de las deudas en el corto plazo, con lo cual estaríamos hablando de una situación de insuficiencia que podría provocar problemas para hacer frente al pago de la deuda en el corto plazo y que podría llegar a desembocar en un concurso de acreedores. Repito, podría, puesto que hay soluciones como vender parte del activo no corriente o nuevas aportaciones de socios, o transformar parte de las deudas que tenemos en el pasivo corriente en deudas a más largo plazo y así abandonarían esta masa patrimonial e irían a integrar la masa patrimonial de pasivo no corriente. Pero lo que sí tenemos claro es que resultado inferior a 1,5 supone una insuficiencia financiera. Insuficiencia quiere decir que quizás no disponga de los fondos necesarios para hacer frente al pago de las deudas en el corto plazo y que esto podría conducir a la empresa a una situación de concurso de acreedores. Veámoslo ahora aplicado al ejercicio. El activo corriente, que era la suma de el efectivo más los deudores más existencias, tenía un importe de 34.500. El pasivo corriente tenía un importe de 34.000. Si realizamos este cociente, obtendremos un resultado de 1,0147. ¿Esto qué quiere decir? El resultado nos está indicando que disponemos de 1,014 euros transformable en liquidez del activo corriente por cada euro que tenemos de deuda en el corto plazo. En este caso, recordamos que el resultado debería haber estado comprendido entre 1,5 y 2 para tratarse de una situación normal, pero que, como vemos claramente, es inferior a 1,5. Por lo tanto, la empresa presenta una situación de insuficiencia financiera que puede provocar que no pueda hacer frente al pago de las deudas a su vencimiento en el corto plazo y que podría llegar a conducirle a una situación de concurso de acreedores. Una vez que tenemos los tres ratios calculados y hemos interpretado cada uno de ellos individualmente, nos hace falta una visión en conjunto. ¿Qué podemos comentar de forma conjunta al visionar los resultados de los tres ratios? Pues que esta empresa no presentará ningún problema para el pago de las deudas de forma más inmediata, pero en plazos de tiempo un poco más lejanos va a presentar serios problemas, pues tanto la tesorería ordinaria como el ratio de liquidez están ambos por debajo del intervalo que se propone, y esto indica que esta empresa tiene una ineficiente e insuficiente capacidad financiera para hacer frente al pago de sus deudas en el corto plazo, y que si no se corrige podría suponer la suspensión de pagos, es decir, no poder hacer frente al pago de las deudas y tener que declararse en concurso de acreedores.